Continuamos en esta serie que hemos titulado Conociendo al Dios que adoramos. Usted puede allí sentadito decir ahí con su manito levantada: Señor, yo quiero conocerte. Diga: yo quiero conocerte. Y alguien podrá decir: pastor, yo conozco a Dios hace 15, 20 años. Pero recuerde que en esta serie hemos entendido que conocer a Dios no es el pensamiento de saber que hay un Dios, sino realmente empezar a saber quién es ese Dios verdadero. Quiero comenzar hoy no con una escritura, sino con una pequeña ilustración que usó un gran hombre de Dios alguna vez en uno de sus mensajes. Y este hombre de Dios, hablándonos acerca de Dios, nos da esta ilustración y nos dice que hubo un hombre en una selva que, caminando en un lugar selvático, difícil, se encontró un reloj. Y este hombre salvaje, por así llamarlo, tenía un reloj en su mano que él nunca jamás había visto. De hecho, no sabía cómo funcionaba, para qué servía. Y el hombre empezó a sacar sus conclusiones. Y bueno, de pronto, de una manera muy brillante y pensando muy alto, pudo llegar a entender que era un reloj. Pero de pronto él quiso saber quién había hecho el reloj. Y lo único que él tal vez pudo deducir es que el reloj lo había hecho un relojero. Pero él en su imaginación no podía pasar más allá de esa realidad. Y usted dirá: pastor, es obvio, estamos hablando de un hombre de la selva, de un hombre sin conocimiento, que en una mente brillante dijo: este reloj tuvo que ser hecho por alguien que será un relojero. Y él puede llegar a imaginarse cómo puede ser el relojero. Tal vez era un hombre alto o bajo. Él pudo crear su propia imagen del relojero cuando tuvo el reloj en su mano. Pero él no pudo pasar más allá de eso, porque a lo mejor nunca sabría quién fue el relojero, ni cómo era, ni quién era. Bueno, pastor, y eso que tiene que ver con nosotros tiene mucho que ver, porque no hablo del mundo, hablo de la iglesia cristiana, que esa es mi mayor tristeza. No el mundo, la iglesia de hoy, la iglesia moderna, la iglesia de la motivación, la iglesia que solo le interesa a un Dios que le puede prestar el reloj para hacer o medir lo que tiene que hacer, pero no le interesa quién es el Dios detrás de lo que hay. Todo el mundo tiene el concepto del Dios creador, pero el hecho que usted se imagine cómo es Dios no le va a dar la realidad de cómo es Él. ¿Sabía usted que cada uno de nosotros puede llegar a tener una imagen de Dios? Para muchos dirán: Dios es esto, Dios es aquello. Cada uno tiene una idea o una imagen de Dios. Y lo que más a mí me preocupa, y por eso mi insistencia en esta serie, es que de acuerdo a la imagen que usted y yo tenemos de Dios, serán los resultados que veamos de Él. Por eso mucha gente tiene tan pocos resultados de Dios, porque tienen una imagen completamente personal y distorsionada de Dios. El hecho que alguien diga: Diosito, mi Diosito, lo puede decir con amor, lo puede decir de una manera tierna. Pero mi amado, aunque usted reconozca o diga que su Diosito, mi amado, Dios no es Diosito. Alguien puede llegar a decir: no, Él es el creador. Alguien puede llamarlo, no sé, tantas cosas que hoy en día, no solo en el mundo, en la iglesia hay. Pero el asunto es que mi preocupación fuerte como pastor de esta iglesia, lo que quiero edificar en ustedes, es que la imagen distorsionada de Dios, o la imagen personal que hemos tenido de nuestro Dios, sea quitada, y que nosotros tengamos la única y verdadera imagen de Dios, que solo puede ser plantada en nosotros por su palabra. No sé usted cómo se imagina el creador, pero el hecho que usted tenga una imagen del creador no indica que Él es así. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que le han hablado de alguna persona y usted no conoce a esa persona, pero le han hablado a esa persona, y usted se hace una imagen en su cabeza de esa persona, y de repente cuando se lo encuentra puede ser que era muy diferente a la imagen que usted tenía de esa persona? Bueno, a nadie le... Yo le estoy predicando a los extraterrestres otra vez hoy, Dios. Viernes de extraterrestres otra vez, gloria a Dios. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Y cuando uno se enfrenta, wow, pero era muy diferente. Porque cada uno tenemos la capacidad de crear imágenes de acuerdo a nuestro propio pensamiento.
pero eso no indica que la persona sea así. Bueno, mi amado, tengo que decirlo hoy con mucho amor y con mucho respeto, no como alguien que quiere condenarlo, todo lo contrario, alguien que quiere llevarlo a conocer a Dios. Pero tengo que decirle que a lo mejor el Dios que usted imagina que es, no es Dios. Que a lo mejor la imagen que usted tiene de Dios no es la imagen correcta. Pero vamos a ver a la luz de la palabra quién es el Dios que adoramos. Porque basta ya de seguir adorando a un Dios no conocido, de seguir cantando a un Dios que no sabemos quién es, de seguir orando a un Dios que no sé si me oye o no, que no sé si puede salvarme o no. No, mi amado, esa dualidad en la fe se tiene que acabar. Yo tengo que ser un creyente que sabe quién es su Dios. Colosenses capítulo 1 verso 9, y ahí ya arrancamos esta noche esta enseñanza. Colosenses capítulo 1 versos 9 y 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia. Mi amado, la iglesia de hoy se ha vuelto tan mística que preferimos moveres que inteligencia espiritual. Que preferimos solamente que nos tumben, pero no que nos edifiquen. Creo en que nos tumben, creo en los moveres, pero hoy es viernes de enseñanza. A lo mejor el domingo habrá gloria de tumbar. Hoy es viernes de enseñanza, de edificar. ¿Está conmigo o no? Entonces la iglesia, como ya no le interesa de su creador, sino que haga algo bueno por él, ha perdido de vista la importancia de tener el conocimiento de su voluntad. Pero para esto se necesita sabiduría e inteligencia espiritual. Mi papá, el apóstol Hugo, dijo algo demasiado poderoso. Él dice: sabiduría es el pleno conocimiento acerca de, inteligencia es lo que me da la capacidad para ejecutarlo. Verso que sigue, por favor. Para que andéis como es digno del Señor. Entonces, hace 15 días, hace 8 días estuvo mi esposa. Hizo un tremendo trabajo. Me siento muy orgulloso de lo que ella hizo y enseñó en este lugar. Y yo vuelvo y conecto en la misma serie que hace 15 días les dije, en este mismo versículo, que la iglesia está tratando de ser, de vivir dando un fruto para Dios, o dignamente para Dios, sin el verso anterior, sin sabiduría y sin inteligencia espiritual, y sin un conocimiento de Dios. Devuélvase conmigo, por favor, devuélvase conmigo al verso anterior y entenderemos que si yo no tengo un conocimiento de quién es Dios, si yo no sé lo que le agrada, si yo no sé lo que Él es, entonces yo no voy a tratar de vivir en el verso siguiente, porque yo no sé cómo vivir dignamente para alguien al que yo no sé qué agrada y qué desagrada. Vuelvo y pongo el mismo ejemplo que puse esa vez. Después de 17 años de casado con mi esposa, yo sé que le gusta y que no. Pero si yo no tuviera ese conocimiento de quién es ella, yo viviría todos los días estropeando su dignidad, estropeando su carácter, haciéndola sentir mal, porque a lo mejor tratando de hacerlo bien lo hago mal. Pues así ha estado la iglesia de Dios. Verso 10, vive la iglesia agradando al Señor, viviendo dignamente para Él. Pero ¿cómo si no le conocemos? ¿Cómo si no sabemos qué le agrada y qué no? Oh, pastor, es fácil. A Dios todo lo que sea santo le agrada. ¿Y en qué medida usted me mide santidad? ¿Cómo medimos santidad sin saber qué es santidad? Porque santidad para usted es: deje de fumar, deje de tomar, deje de bailar. Mi amado, el hombre dejará de tomar, de fumar, de bailar, de meter droga, de hacer lo malo. Y lo malo todavía estará en el corazón del hombre. La maldad no es la que el hombre entra a él, sino la que sale de su corazón. Hay gente tan buena que hoy está en el infierno. Además, el infierno está más lleno de gente buena que de gente muy inmoral. Porque hay gente que dice: yo soy bueno porque yo no le hago mal a nadie. Mi amado, usted hizo mal cuando nació. Porque cuando yo nací en pecado, nací en maldad. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Porque cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, entonces Él me amó de pura gracia y Él me dio vida juntamente con Él. Aleluya. Espíritu Santo, déjame pegar a la línea, si no, no voy a alcanzar, Señor.
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo. Yo le pregunto a la iglesia de hoy, ¿qué hicieron ese verso? Y creciendo. No, pastor, a mí me enseñaron que yo tengo que crecer espiritualmente. Defíname crecer espiritualmente. Orar más. ¿A quién? Servir más. ¿A quién? Si no lo conozco. Lo primero que el apóstol me está diciendo allí es que yo en el verso anterior debo conocer su voluntad, luego debo tener sabiduría, inteligencia espiritual, luego le agrado a Él, ando como es digno de Él, pero yo necesito crecer en el conocimiento de Dios. ¿Sabe dónde ha estado la trampa que Satanás nos ha jugado a todos nosotros? Y ya lo vamos a ver más adelante, que no conocemos el Dios que nosotros tenemos. Yo le voy a quitar a usted de su espíritu, de su alma y de su mente ese Diosito que usted ha tenido por años. Y yo le quiero poner al Dios verdadero que cabe en su corazón, porque usted es eterno como Él. Vamos a mandar al infierno ese pensamiento de yo soy un cuerpo caído, un alma en pecado. Y a mí jamás, pastor, jamás entendería a Dios. Sí, porque ya le voy a mostrar el verso base de esta serie, en que tenemos que alabarnos en que, según Jeremías, colócamelo por favor, en conocerle y en entenderle. Satanás engañó a la iglesia diciéndole: usted no necesita, usted nunca llegará a saber quién es Dios. Es más, usted no necesita entender quién es Dios, solo créale. Mentira, mi amado. Usted no necesita eso, porque usted no puede creer en aquel que no conoce. Usted tiene que conocerlo. A Él se nos tiene que revelar por el Espíritu y por la palabra. Y entonces, cuando yo sé quién es Él, yo le creo sin titubear. Yo no voy a dudar de alguien al que yo conozco, al que yo sé el poder que tiene. Jeremías 9:23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y ahí va, qué belleza, mire. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocer. A Dios nadie le entiende. Y entonces, ¿qué me va a hacer con ese verso? En entenderme. Pasemos a las palabras del apóstol Pablo: transformados en el espíritu de nuestra mente, o de su mente, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay que transformar a la iglesia en el espíritu del entendimiento. A la iglesia la volvimos tan sensorial que después de que sientan algo, no importa si no saben qué es. ¿Y qué si lo que estás sintiendo es un demonio disfrazado de ángel de luz? ¿Y qué si lo que estás sintiendo es un ser diabólico y no espiritual? ¿Y qué si lo que estamos adorando en medio de una atmósfera no es Dios? ¿Nunca había pensado en eso? Piénselo, porque hay que conocerlo. Yo sé que estoy en un horario familiar, pero sería tan grave como usted llegar a una habitación oscura y no importa, yo sé que ahí hay alguien y yo duermo con esa persona. No, mi amado, yo tengo que saber quién está ahí. Yo prendo la luz y confirmo: ah, sí, la señora Catalina, ahí me acuesto. Si no, no. Pero es que la iglesia ha estado en tanta tiniebla que después de que yo sé que haya algo y que se sienta algo, oh, ese es mi Dios. ¿Y qué tal si no lo es? ¿Y cómo lo sé que lo es? Pues conociéndole. Espíritu Santo, abre nuestros ojos para conocer a Dios. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, y que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Yo ya pasé, este es el quinto mensaje, yo ya pasé por ese verso. Tengo que avanzar en lo que vamos a entrar en esta noche. Dijimos hace 4 mensajes atrás, cada viernes, que la base fundamental de nuestro pensamiento cristiano es lo que viene de primera mano a nuestra mente cuando pensamos en Dios. ¿Qué es Dios para usted? No tiene que dudarlo. Luz, la paloma. Lo que viene de primera mano a mi mente cuando yo digo Dios es la base de mi vida cristiana. Por eso para muchos es un sentir, por eso para muchos es una emoción, para otros es un pensamiento. Por eso la iglesia está tan dividida. Para unos dice que es una paloma, para otros que es fuego, para otros proveedor. No, mi amado, Dios es proveedor, pero Él en su esencia no es proveedor, es Dios. Porque si Él dejara de ser proveedor, seguiría siendo Dios, aunque nunca puede dejar de serlo. Ya se lo voy a mostrar, tranquilo. Entonces,
¿qué piensas que es Dios? ¿Cómo cambiaremos nuestro pensamiento acerca de Dios, pastor? ¿Cómo lo haremos? Bueno, pongamos en las palabras del apóstol Pablo esta noche cómo vamos a empezar a cambiar nuestro conocimiento acerca de Dios en 1 Corintios capítulo 2 verso 6. ¿Va conmigo o no? Hoy hay Biblia mucha porque es enseñanza. Ok, vamos entonces, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Mire qué regalo, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Otra versión dice, la que ninguno de los grandes gobernantes del mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado. ¿Cómo interpreta usted ese versículo? Pastor, muy fácil. Que si hubieran conocido quién era ese Dios, no hubieran crucificado a Cristo, porque sabrían que era el Hijo de Dios. No, mi amado, eso no es lo que está diciendo la palabra. Lo que está diciendo la palabra es que la sabiduría del mundo siempre irá contra Dios, porque es sabiduría animal, terrenal y diabólica. Si ellos hubieran sabido quién era Jesús, no lo hubieran crucificado en el pensamiento diabólico, con tal que nunca le hubiera dado salvación al mundo. Yo le decía a mi esposa hoy, y ella me decía esta tarde, tenemos un grave problema, que para nosotros es más cierto los argumentos equivocados de años que tenemos aquí que la revelación a la luz de la palabra. Es más, hay conceptos que usted tiene que ni siquiera son bíblicos, pero como los aprendió hace 20 años, usted cree que así es. No, mi hermano, usted tiene que ir a la escritura, usted tiene que ir a la palabra. Si usted lee el contexto, y si yo pudiera tener una hora para esos versos, sería una belleza, maravilloso. Me quedaría una hora explicándole a usted la sabiduría del mundo, la que viene de la caída de Adán, la sabiduría pervertida del hombre, la que los gobernantes del mundo ahora tienen. Si ellos hubieran conocido quién es Dios, ellos no crucifican a Cristo en el plan satánico, porque entonces le hubieran dado salvación al mundo en Jesucristo. Pero mire cómo es Dios de grande, y cómo Dios tiene el control sobre todo, que no les permitió ver quién era Jesús, para que ellos fueran los idiotas útiles de Dios, y ellos mataran al Cristo de gloria, y matándolo dijeran: matamos, salve Rey de los judíos. Y ellos son tan ignorantes en su sabiduría animal, terrenal y diabólica, que pensaron que mataron. ¿Y cómo habrían de matar al autor de la vida, si cuando el autor de la vida estaba muriendo, la vida estaba naciendo en el mundo? Eso es la sabiduría de Dios. Verso que sigue, por favor. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y usted cree que eso tiene que ver con carro. Mi hermano, un carro ya todo ojo lo ha visto. Usted cree que esos son sueños personales. Hay cosas que ojo no vio. La casa la ha visto todo el mundo. Aquí no está hablando de material, aquí está hablando de los tesoros del Espíritu que usted va a ver. ¿Sabe cuáles son las cosas que ojo no vio? Muy fácil. El gran Ardila Lule hoy se fue, creo yo que al infierno. Por sus frutos los conoceréis. Pero todo su conglomerado y toda su gran fama no le permitió obtener la sabiduría para ver las cosas que ojo no vio. ¿Cuáles? La gloria que habría de darme salvación. ¿Cuáles cosas que oído no oyó? El evangelio que me daría la fe para la salvación, y que han subido al corazón del hombre la gracia y la fe salvadora para ser justificado y estar en el cielo. El simple entenderá eso y será salvo. El gran rico del mundo, con tanta sabiduría, no entendió la sencillez del evangelio, y ahora está listo para ser lanzado al lago de fuego cuando el juicio venga. Yo quiero ser de esos simples. Yo quiero ser de esos sencillos, de los que pueden ver cosas que ojo no vio, ni oído, ni han subido al corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Verso que sigue: pero Dios nos la reveló a nosotros
¿Cómo la reveló mi amada iglesia? Diga, por el Espíritu. Y el Espíritu allí está con E mayúscula. No es el espíritu del hombre, es el Espíritu de Dios. Por el Espíritu, porque el Espíritu, otra vez con E mayúscula, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Verso que sigue, no puedo entrar, lástima. Estoy que entro a cada verso. Dios mío, qué esfuerzo tan grande estoy haciendo hoy. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y aquí sí no puedo evitar, tengo que entrar un momentico aquí en esto. Tengo que entrar un momentico aquí en esto. ¿Quién es Dios? Porque estamos conociendo al Dios que adoramos. ¿Quién es Dios? Que siendo Dios en tres personas, Él puede ahora ser Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Pero se hizo hombre para salvar a los que amó. Pero qué interesante que Él ahora dio de su espíritu. Nosotros no podemos hacer eso. Si usted y yo damos de nuestro espíritu, morimos. Pero Dios es tan Dios, tan poderoso, tan grande. Y en ese atributo quiero llegar a entrar hoy, en su singularidad como el único Dios, que Él está sentado en el trono de justicia, su Hijo está en el trono de la gracia, y Él mandó su espíritu para que esté con nosotros. Podríamos decirlo, está dividido en tres personas y sigue siendo Dios. Si yo mandara mi espíritu, yo dejaría de ser Daniel. Pero Él mandó su espíritu y sigue siendo Dios. Y lo más lindo de todo, mandó su espíritu. Usted sabe qué es cuando hablamos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Todavía usted no ha entendido, pero tranquilo, poco a poco vamos a ir comprendiendo y vamos a conocer quién es este Dios. Nosotros tenemos que ir. Y cuando usted y yo llegamos ahorita por esa puerta a la iglesia, usted y yo vinimos en espíritu, en alma y en cuerpo. Aunque en mente algunos están viendo la voz Kids, pero está bien, aquí está en espíritu, en alma y en cuerpo. En mente algunos están pensando en ese maldito afán de la semana, que sentado allí no lo va a arreglar, debiera estar oyendo la palabra. Otros están allí en la transmisión oyéndome aquí con una oreja y con la otra respondiendo los WhatsApp del problema que ya no arregló en toda la semana. Debiera estar oyendo la palabra. Pero está bien, lo perdono. Pero usted tuvo que llegar en espíritu, alma y cuerpo. Dios no, Dios puede estar, el Padre en el trono, el Hijo en el trono de gracia y el Espíritu sobre nosotros, dentro de nosotros, y sigue siendo Dios. El Padre ahora gobierna en el trono más alto de la deidad, al que vamos a ir cuando después de la nueva Jerusalén sea establecida. Cristo está en el trono de gracia, pero Cristo está sentado en el trono de su corazón. El Espíritu de Dios se mueve sobre todo lo que hay, pero el Espíritu Santo vive en usted, porque usted es el templo del Espíritu Santo. Y cuando el Padre está en nosotros, por el amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, en la medida de Cristo que nosotros tenemos, Él puede estar allá, Él puede estar aquí, Él puede estar en ti, y Él sigue siendo Dios. Así que ese Diosito de los evangélicos debe acabarse esta noche. Más o menos vamos entendiendo qué clase de Dios tenemos. Verso que sigue, por favor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino con E mayúscula, el espíritu que proviene de Dios. Ahí va, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pastor, yo intento, pero yo no sé qué es lo que Dios tiene para mí. Yo sé cuál es la causa. Hay más del espíritu del mundo en nosotros todavía que del espíritu que proviene de Dios. Y cuando yo hablo del espíritu del mundo, no te estoy diciendo que estás viviendo en las prácticas inmorales del mundo. No, el espíritu del mundo es el pensamiento. Cuando aquí habla mundo, la palabra mundo en esa traducción es el sistema del mundo. Y nosotros estamos envueltos de lunes a lunes en esta ciudad, en el sistema del mundo. Y por eso no podemos discernir cuál es la voluntad de Dios. Porque usted y yo solo vemos desde nuestras posibilidades. Es imposible que eso pase. Para ti, para mi Dios no.
El diagnóstico dice esto y tiene que terminar. Para ti, para el médico, para mi Dios no. Pero como estamos envueltos en el espíritu del mundo, no podemos saber lo que Dios nos ha concebido. Mi amado, ¿sabe por qué tenemos tan poco? Porque tenemos muy poco conocimiento de lo que Dios ya nos ha concedido. Y si usted lee la Biblia como yo le he enseñado, ahí no dice lo que Dios nos va a conceder. ¿Se fueron? ¿Qué pasó? Ahí no dice lo que Dios nos va a conceder. Iglesia, iglesia, por favor, ¿qué dice? Está hecho, fue concedido. Un gran hombre de Dios dijo: nosotros obtendríamos en un día, conociendo algo de Dios, lo que hemos orado por 10 años tratando que nos sea concedido, cuando ya nos fue concedido. ¿Sabe cuándo de Dios obtengo lo que Él ya me ha concedido? Cuando lo conozco. Cuando conozco algo más de lo que Él es, algo más de lo que Él es, algo más de lo que Él es, un poco más de su carácter, un poco más de lo que Él tiene, un poco más de su corazón por el Espíritu. Y cuando eso empieza a pasar, de repente todo lo que Él ya le ha concedido simplemente empieza a sumarse a su vida, empieza a llegar a su vida. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Es imposible. Baldor pudo revelar el álgebra. Qué misterio. Qué piedra en el zapato para algunos cuando estábamos estudiando. Qué difícil, qué complicado. Wow, qué mente maravillosa. Pero no pudo llegar a la simpleza de decir: Cristo en mí, la esperanza de gloria. Aunque tuvo una mente maravillosa. No hablamos con sabiduría o con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y aquí va, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El peor problema de la iglesia es espiritualizar lo carnal y no espiritualizar lo que deben espiritualizar. Le pongo un ejemplo muy sencillo. La gente anda en el misticismo de espiritualizar todo lo que le pasa. De repente iba por allí y apareció una mariposa roja con no sé qué, y eso tiene que ver con y empiezan a espiritualizar unas fábulas que, Dios mío, nos volvimos místicos. Pero acomodar lo espiritual a lo espiritual no es que todo lo que pase tiene un significado profético. Esa es la moda de hoy. Todo tiene un significado. Mi amado, en mi vida hay un solo significado profético. Yo estaba muerto y ahora vivo. Yo era ciego y ahora veo. Me estoy metiendo en líneas de mucha religión que nos han enseñado. Y entonces los salmistas la nota que me mueve, esa. Y usted, ya, aquí está Dios. ¿Por qué? Porque usted sintió algo. Mi amado, Pablo y Silas no sentían nada ni tenían piano en la cárcel de Masavente. Porque la verdadera adoración no es la que siento cuando la canción que suena me mueve, sino la que no quiero hacer, pero mi espíritu se sobrepone sobre mi alma cuando no quiere, y sobre mi carne cuando está dolorida o afrentada. Y de repente Pablo y Silas oraban y cantaban himnos al Señor. ¿Qué ambiente de adoración había allí? ¿Cuál había? Ninguno. Voy a repetir las palabras de un gran hombre de Dios. Adoración es una sola cosa. Yo soy adoración. Algunos sin la canción favorita no pueden orar. No, sin esa canción yo no entro a la presencia. O sea, esa canción es la que lo entra a usted a la presencia. Usted no es salvo. Porque a mí a la presencia de Dios me entra la fe. ¿Qué misticismo tenemos? Claro, gracias a Dios por el talento de nuestros músicos, por las voces, porque cantamos. Claro, cuando nos congregamos hay una atmósfera de Dios, está muy bien. Pero eso se queda aquí muchas veces y allá afuera no tenemos a un Dios real. Que
El espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. No tengo más tiempo, tengo que seguir. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no lo percibe. Y yo no puedo creer que haya un hombre que me llame a mí, que me diga que es cristiano, que sea natural. Porque si usted es cristiano no es natural. Si usted es cristiano es sobrenatural. Y el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Wow. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Wow, pastor, si hay que conocer la mente del Señor, claro que sí. Solo hay que conocer el mover. No, hay que conocer la mente. ¿Y dónde está la mente del Señor? Aquí está, mírela. Esta es la mente de Dios. Aquí están los pensamientos de Dios en su palabra. No piense que la mente de Dios es lo que usted piensa cuando usted piensa que está pensando la mente de Dios. Repítame, trabalenguas, pastor. Estoy aquí en mi trabajo haciendo algo y de repente hay una voz que yo digo, sí, hazlo ahora. Y usted va a ir a fornicar. Y usted dice, oh, eso debe ser Dios. Mi amado, no piense que Dios dirá lo que su palabra no dice. ¿Quiere la mente de Dios? Está en la palabra. Todo lo que usted considere que Dios le habló, si no tiene un verso para sustentarlo, Dios no se lo dijo. Porque tenemos mucho misticismo espiritual. Acabo de sentir que Dios dice que no, que me voltee a la derecha, que duerma sobre este brazo, porque debe ser que me está guardando de un infarto. Mire, deje tanta bobada. Si todo lo que usted dice que Dios le dijo no tiene un escrito, está, Dios no habló. ¿Sabe por qué? Porque Dios no habla dos veces. Dios ya habló. Todo lo que Él me dice y todo lo que yo tengo como una experiencia, debo ir a la palabra y hallar un ancla de mi alma en la palabra para confirmar que fue de Dios. Por eso es que la iglesia de hoy es tan engañada con tanta falsa doctrina, con tanta profecía que no es de Dios, con tanta adivinación dentro de la iglesia. Y yo le digo algo a usted, mi amado, yo le puedo adivinar ahorita la cédula a usted y usted dirá, wow, qué poderoso. Pero yo no le edifiqué en la vida de Cristo. Mañana que usted mira, ese hombre me dijo a mí qué cédula era. Ese es un Dios tremendo. ¿Y de qué le sirve a usted eso si no le he puesto el fundamento de la palabra de Dios en su corazón? A mí me gusta, pastor, que me predigan el futuro. Ok, llegó al lugar correcto. Vas camino al infierno. Ya, listo, no hay otro futuro. ¿No te gustó el futuro? ¿Lo quieres cambiar? Pastor, no sea tan brusco, yo por acá no vuelvo. Tengo que decir cuál es su futuro. El mismo que el de Lucifer, el lago de fuego. Ese era el mío también. Pero te puedo cambiar el futuro en la obra de Jesucristo. No necesito ser profeta, ni hablarte al oído, ni adivinarte el número de cédula. Te puedo decir ahora mismo que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Se da cuenta que ya íbamos perdidos? Ese era nuestro futuro. Sino que tenga vida eterna. Acabo de predecirte el otro futuro: vida eterna en Jesucristo. Pero no, yo hablo de que me prediga que la casa, que lo que viene. No, eso no se lo puedo predecir. Eso usted lo alcanzará según Deuteronomio 28. Y estas bendiciones me alcanzarán y me seguirán. ¿Qué quiere que le prediga lo que a usted le persigue? Ya viene. Pero aquí viene la bendición más grande de esta noche para conocer a Dios. ¿Quién le instruirá? Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Aquí va. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oh, mi amado, la mente de Cristo. Santo Dios. Y qué interesante que no dice yo tengo, dijo el apóstol. No, nosotros, el cuerpo, nosotros. Por eso es que hoy esto ya no va a ser de un hombre, ni de un ministerio, ni de alguien solo, del cuerpo. Dígase, es el tiempo del cuerpo. Dígase, es el tiempo del cuerpo.
Dios ya se cansó de que un hombre brille y la iglesia detrás de un hombre camino al infierno. No, ese es el tiempo del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ella tiene algo en su mente, en la mente de Cristo, que yo no tengo. Ella tiene algo diferente, ella tiene algo diferente. Entonces el cuerpo tenemos, y cada uno tiene un rasgo, una particularidad, un don, algo de la mente de Cristo, y nos necesitamos el uno al otro. Por eso nunca te creas más de lo que debes creer. Nunca creas que lo tienes todo, o que tú tienes ya y lo que nadie más tiene. Nos necesitamos. Bueno, después de esta introducción, podríamos entrar esta noche en los atributos de Dios. La palabra atributo se refiere a las cualidades que pertenecen a una persona. Es una característica de esa persona, y es una característica que lo puede definir de una forma única. En el caso de Dios, sus atributos se refieren a su carácter. Diga conmigo, su carácter. Vamos a entrar en los atributos de Dios. Entonces los atributos de Dios se refieren, diga, a su carácter. Diga conmigo, a su naturaleza. Diga conmigo, a su personalidad. Mi amado, se refiere a las perfecciones de Dios, el ser de Dios, las cualidades de Dios. Escúcheme, la profundidad de nuestra experiencia de Dios no puede superar nuestro correcto entendimiento de quién es Él. ¿Alguien ha tenido aquí algún tipo de experiencia con Dios? Nadie, ahora nadie. Todos hemos tenido un tipo de experiencia con Dios. ¿Estamos claros? Pero la profundidad de nuestra experiencia con Dios no puede superar nuestro correcto entendimiento de Él. ¿Se acuerdan lo que le dije los domingos? Conocimiento y experiencia. La iglesia de hoy solamente está en los dos extremos. O todo conocimiento en son unos bibliómanos. Saben angeliología, divinidades, escatología, el fin de los tiempos, hermenéutica, homilética. Nada de eso es malo. Pero en el extremo, sin la experiencia, no será sino letra muerta. Pero tenemos un problema con la iglesia pentecostal y con la iglesia del mover carismático. Es solo experiencia. Hermano, ¿cuándo estuvo bueno el culto? Wow, cuando todos se cayeron, todos lloraron, 3 hermanas temblaron, 5 brincaron, 4 se subieron por las paredes. De repente el pastor estaba ahí predicando y ¡pam! Cayó como un pollo. Se lo llevaron en ambulancia. ¡Qué culto! Y cuando vienen a un culto de enseñanza, entonces dicen: qué culto más aburridor. No se sintió nada, no me tembló la mano, no cayó escarcha. Yo no quiero que le caiga escarcha en la mano, sino efectivo en la cuenta, a ver si esto cambia. Pero no habrá efectivo en la cuenta hasta que no haya conocimiento correcto en su entendimiento de quién es Dios. Así como prospera, la profundidad de nuestra experiencia de Dios no puede superar nuestro correcto entendimiento de quién es Dios. Entonces los atributos de Dios son las cualidades de su carácter que nos van a mostrar precisamente un entendimiento claro de quién es Dios. Mis amados, para poder avanzar en esta maravillosa serie, debemos conocer que existen 2 clases de atributos de Dios. Ya lo dije, se lo voy a repetir. Vamos a ver si tengo buenos alumnos en este servicio de enseñanza. 2 atributos de Dios. ¿Cuáles son? Los comunicables y los incomunicables. Los atributos comunicables de Dios son los que Él me puede dar por gracia, como su amor, su bondad, su gracia. Pero hay algunos atributos que son incomunicables, le pertenecen solamente a Dios. Omnipresente, omnipotente, omnisciente, singular. Estos atributos comunicables son aquellos que por su gracia Él los puede compartir con nosotros por medio, tiene que anotar eso, solamente por medio de la vida en Cristo que está en nosotros. Sin la vida de Cristo en nosotros, en otras palabras, sin la nueva creación, sin el nuevo nacimiento, no puedo participar de los atributos comunicables de Dios. ¿Por qué, pastor, usted es tan enfático en eso? Míreme, mi amado, míreme. Porque hay mucha gente que sin nacer de nuevo tiene dones
y ellos atribuyen que eso es parte de Dios en ellos. ¿Para dónde va, pastor? Por ejemplo, alguien puede tener un don de adivinación, que en Dios podría ser un don profético, y esa persona no necesita haber nacido de nuevo para ejercer el don. Así que no hace parte de Dios. Dios no se lo dio, sino que es un don natural que tiene. Para poder participar de estos atributos comunicables de Dios, únicamente será a través del nuevo nacimiento en la nueva vida de Cristo que está en mí. ¿Vamos bien? Miremos rápidamente 3 características de los atributos de Dios. Yo quiero entrar al de hoy, a la singularidad de Dios. Número 1, todos sus atributos están presentes en toda la mente de Dios. Se encuentran en las 3 personas de la Trinidad. Míreme acá, mi amado. Los atributos de Dios están en las 3 personas. No hay tal cosa como Dios es amor, Cristo es juicio y el Espíritu es gracia. No, los 3 son uno, y los atributos le pertenecen a los 3 en esencia, como el Dios Trino. Él no es como los hombres, que somos y dejamos de ser. De repente Dios era amoroso y en un momento dejó de ser. No, Él no puede ser como los hombres. Dios tiene en sus atributos una esencia inamovible, incambiable. Él nunca dejará de ser lo que Él es. Por eso es que cuando Dios se mete en nosotros, en Jesucristo, y nos da vida nueva, nunca dejaremos de ser. Bueno, ok. Vamos a aclarar esto entonces, porque yo voy sin afán, Francisco, sin afán. Pero yo lo que acabo de enseñar, ¿o no? Entonces, ¿cuál es ese cuento que hay por ahí? Que usted está acá y de repente usted era el salmista más ungido. Y cantaba y los ángeles se movían. Y de aquí a un mes lo encontraron cantando en un bar, medio afeminado, medio homosexual, alcoholizado y drogado. Satanás lo engañó. No, mi amado, no. Dejemos de jugar al cristianismo. Nunca fue. Sencillo. Nunca fue. Nunca nació de nuevo. Y en eso hay pastores, salmistas, de todo. No, de todo hay ahí. Porque ellos desarrollaron un don, pero nunca desarrollaron la nueva vida de Dios en ellos. Si Dios no puede dejar de ser lo que Él es, porque Él no puede negarse a sí mismo, alguien que nace en la vida de Cristo que hay en Él, ¿podrá dejar de ser? No, mi amado, no se equivoque con este asunto. Pastor, tal familiar mío era cristiano, pero usted lo viera ahora cómo anda de mal. Mi amado, nunca fue. Era seguidor, era simpatizante, pero nunca nació de nuevo. Era como el león que le acostumbraron a dar legumbres. Le quitaron la carne y creció en un ambiente vegetariano hasta un día que probó la sangre y salió la bestia que era. Así son la gente que viene a la iglesia y dice: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, es que en mi nombre, libre la vida, amén y amén. Y ahora, ¿qué tiene que hacer? Simplemente deja de pecar, y se van. Y vienen por un año a la iglesia y al año están peor que cuando llegaron. Ellos nunca nacieron de nuevo, ellos solamente hicieron seguidores de una doctrina. Yo no quiero seguidores de una doctrina, yo quiero nuevos nacidos. Yo quiero hijos de Dios. Y yo creo que ahí está la frustración de mucha gente. Mucha gente se ha frustrado en esa clase de evangelio, porque después de que ellos caen creyendo que eran, levantarse de allí es una cosa muy difícil. Porque ellos dicen: fallé a Dios, perdí todo, ya Dios esto, ya Dios aquello, cuando a lo mejor Dios todavía ni siquiera había nacido en sus corazones. Dios tampoco anda por ahí recogiendo atributos. O sea, en un momento Dios era tan bueno que ahora recogió otro atributo. Ahora es bondadoso, y como se hizo más tremendo, Dios fue avanzando y ahora Dios se hizo, o como mucha gente cree, Dios era amor, pero en este tiempo yo veo un Dios de juicio. ¿Cambió Dios? Mi amado, Dios era Dios de ira y Dios de juicio al mismo tiempo que desde antes de la fundación del mundo ya era amor.
Algunos han malinterpretado de tal manera amor. O sea, Dios estaba un día airado, y un día cambió y dijo: voy a amar al mundo. Hoy amanecí con amor. Mi amado, Dios es amor antes de que el mundo fuera creado. O sea, Él no anda recogiendo atributos en el camino. Es que mucha gente tiene un concepto tan errado de Dios. Por eso es que los cristianos dicen por ahí, algunos, yo los he oído, debe ser que ahora Dios anda enojado conmigo. Debe ser que ahora Dios está irado conmigo. Si Él es un padre, si Él disciplina, pero Él no cambia. Y ahí entramos en la segunda característica de los atributos de Dios. Todos ellos dependen el uno del otro entre sí, y ninguno anula al otro. ¿Me está oyendo? Entonces tenemos que entender que el amor de Dios, que es uno de los atributos, es un amor santo, es un amor justo, es un amor de ira, es un amor bondadoso, es un amor omnipresente, es un amor omnisciente y es un amor omnipotente. Pero también tenemos que decir que la ira de Dios es una ira justa, es una ira bondadosa, es una ira omnipresente, es una ira omnisciente. Todos los atributos de Dios van conectados en sí mismos y ninguno anula al otro. Por eso, cuando vamos entendiendo esto de Dios, nunca cuestionaremos su obrar y nunca cuestionaremos sus tiempos para nosotros. Porque a lo mejor Él puede estarme haciendo pasar en un tiempo de una ira por amor. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo Dios puede ser ira y amor? Claro, Él puede ser que tiene un amor airado, de tal manera que enjuició para salvar. Pero Él puede tener también una ira con amor para castigar, para salvarme de maldad. Pero como su justicia o su juicio es también omnipresente, por eso Él está haciendo justicia y juicio en todo lugar y en toda parte. Está conmigo, vamos bien. Si yo entiendo esto, jamás cuestionaré los tiempos de Dios. Si yo entiendo esto, jamás cuestionaré: ¿y por qué me pasa esto? Y no es justo. ¿No es justo? ¿Habrá cambiado Dios? ¿Dejó de ser justo Dios? Cuando usted y yo decimos esto no es justo, entonces Dios cambió. Y ahora mi Dios, el que yo adoraba ayer, que porque lo amaba mañana, que no me dio lo que quiero, es injusto. O permitió la prueba de mi vida, es injusto. Mi amado Dios no puede ser negado. Él no cambia, Él es único. Y si es justo, al mismo tiempo es amor. Y si es amor, al mismo tiempo es ira. Y si es ira, al mismo tiempo es juicio. Así operan los atributos de Dios. El uno no anula al otro, el otro depende del otro, y todos caminan en la misma línea, porque ellos muestran lo que es Dios. Diga: todos sus atributos están conectados el uno al otro. Y por último, todos los atributos de Dios son eternamente permanentes en Él. Ya se lo dije, Dios no puede dejar de ser. Eternamente permanentes en Él. Y entonces podríamos entrar esta noche a entender hoy, en algunos minutos, 10 más, y cierro, el comienzo hoy del primer atributo que estudiaremos en esta serie, que se llama la singularidad de Dios. ¿Está listo conmigo, iglesia? Cuando hablamos de singularidad, hablando de Dios, no podemos pensar como de nosotros. Ok, vamos a poner esto aquí bien claro. Quiero hacerlo muy claro. Cuando hablamos de algo singular, es una característica en ella y otra en mí que nos hace diferentes. Ok, ¿estamos bien? Eso lo hace singular, particular. Eso lo hace único. Ok, pero cuando hablamos de Dios, no opera así. Porque si hablamos de la singularidad de Dios y lo pensamos de esa manera, estaríamos diciendo que así es este Dios y así sería otros dioses. No, mi amado, cuando hablamos de la singularidad de Dios, estamos hablando lo que habla Deuteronomio 6, que Él es el único Dios verdadero. El mundo y Satanás ha querido hacer ver a la iglesia y al mundo que Dios es uno, pero que también hay otros dioses. Este Dios de acá, para el mundo hoy en día, el Dios de nosotros es un Dios de juicio, porque permitió el COVID sobre el mundo.
Oh, pero este es tiempo de acercarnos a otro Dios, al Dios de Buda, Mahoma, a estos dioses. Si usted vio los olímpicos allí en Japón, allá tenían templos hasta para todo. Todo es un Dios para ellos, por el gran vacío que el hombre tiene y la necesidad de un Dios. Pero por favor míreme, cuando hablamos de la singularidad de Dios, no estamos diciendo así es nuestro Dios y así son los otros dioses. En otras palabras, Dios mío es amor y eso lo hace diferente a los otros dioses. No. Cuando hablamos de la singularidad de Dios, estamos diciendo no hay otro como Él. Él es el único Dios verdadero. Y escúcheme, todo está por debajo de Él. Todo fue creado por Él. Y los dioses que hay aquí son invención del engaño de Satanás en el corazón de los hombres. Así sean dioses con D pequeña, no son como Dios. Son criaturas como Dios. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Gracias. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Diga, uno es. No hay otro. Jehová Dios es uno. Lo demás es creado por Él. Versículo que sigue. Y entonces ahí viene el mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios, al único, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Marcos capítulo 12, verso 29. Jesús, ahora vamos al nuevo pacto, al Nuevo Testamento. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Palabra del Señor Jesucristo. Deuteronomio 6, Moisés. Palabra del Señor Jesús. Antiguo, Nuevo Pacto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Palabra de Jesús, misma doctrina. Uno es. En este respecto, escúcheme bien. La singularidad de Dios no es uno de sus atributos divinos que lo diferencia a otros dioses. Todo lo contrario, demuestra que Él es el único Dios verdadero y que todo lo creado depende y proviene de Él. Por favor, esto es demasiado importante saberlo y tenerlo como base en el corazón de cada creyente. Lástima que yo tengo hoy tanta distracción. Hablan, miran, corren. Lástima. Ojalá usted vaya y escuche este mensaje otra vez, porque usted cree que yo le estoy enseñando teoría de la vida cristiana y usted está equivocado. Por eso usted tiene tantos dioses en ese corazón. Por eso un día se le arrodilla al Dios dinero, otro al Dios tristeza, otro día, porque usted no ha entendido el mandamiento del Señor. Jehová es uno. Y aún los cristianos tienen muchos dioses. Es más, hay cristianos que la oración es su Dios. Hay otros que la Biblia es su Dios. Hay otros que la iglesia es su Dios. Hay otros que lo que sirven es su Dios. Yo he visto cristianos deprimidos que porque no cantaron hoy, y como no lo dejaron cantar o orar con el micrófono, a la iglesia no volvieron y ahora están en el mundo. Nunca han conocido a Dios. Ellos solamente conocen el Dios que ellos se crearon. Por eso es tan importante esta serie, que usted conozca verdaderamente a Dios. Es demasiado importante saber y tener como base en el corazón de cada creyente que Dios uno es. Dios no tiene que competir con otros dioses. Dios no tiene que mostrarse que para que el diablo vea que Él es Dios. ¿Qué le pasa a usted? Dios está haciendo esto para que el diablo vea que Dios es Dios. Mi amado, el diablo sabe más que usted quién es Dios, porque Él un día reflejó su gloria. Dios está haciendo esto para que el mundo vea quién es mi Dios. Mi amado, Dios no necesita hacer algo por usted para que el mundo vea nada. ¿Sabe cuál es la única razón, según las palabras del Señor? Para que el Padre sea glorificado. Es lo único. Y entonces escúcheme bien para yo terminar. Él no tiene que competir con otros dioses. Lo triste es que yo veo que muchos cristianos tratan, porque eso es imposible, pero tratan de poner a su Dios a competir con otros dioses. Quiero un ejemplo. Si a mí Dios, de aquí al lunes festivo por la noche, no me ha dado esa respuesta, entenderé que Dios no es Dios. No, entenderás que eres un ignorante, que no sabes quién es Dios.
Porque ¿quién soy yo para determinar los tiempos y las sazones de Dios? El lunes en la noche tendrás que arrodillarte y decir: Señor, hágase tu voluntad. Perdóname mi necedad. No son mis tiempos, es cuando tú lo quieres hacer en mí. Y el lunes por la noche ojalá haya vida, porque muchos planean el día de mañana sin saber si mañana lo levantemos y hagamos: gracias, Señor, otros días, nuevas son tus misericordias. Porque hay de gente que planea y planea y planea. Y el Señor Jesús les dijo: necio, ¿acaso no sabes que hoy vienen por tu alma? ¿Cómo se perdió ese dicho que, aunque dicho popular, denota una humildad en muchos corazones? Si Dios quiere, mañana iremos. Haremos esto el lunes festivo, si Dios nos da su gracia. Yo siempre uso esa expresión: si Dios nos da su vida, si Dios nos da su gracia. Mucha gente ya planeó el 2022 y no ha podido con el 21, porque no han podido rendir su corazón en el 21 a Dios, y que ya planearon el 22. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Para que se rían, que a lo mejor habrá fuego en el 23. Ahí los hice reír, ahí les solté una para que se rían. Hay que hacer algo para taladrar esta noche esto. Espíritu Santo, no se atreva a decir esas cosas en el altar. Vamos a cerrar, vamos a cerrar. Bueno, todo fue creado por Él. Nada puede vencerlo. Nada es sin Él y nada puede moverse sin su completa voluntad. Pastor, ¿y dónde va a cerrar? Míreme en esto tan sencillo. Todos aquí, yo ni siquiera lo voy a preguntar porque estoy seguro, todos aquí creen que Satanás es el enemigo de Dios. Yo sé que sí. ¿Para qué me ponen a preguntarlo? ¿Cuántos saben aquí que Satanás es el enemigo de Dios? Amén. Mentiroso. Porque para tener un enemigo, el enemigo necesita tener tan siquiera las mismas capacidades y potenciales que yo para pelear. Y Satanás es una infeliz criatura como usted y yo, creada por Dios, engañada por su propia maldad, expulsada de la presencia de Dios, confinada al segundo cielo hasta cuando Dios lo suelte, y cuyo destino ya está preparado, que es el lago de fuego y azufre. ¿Pudiera usted imaginar tan siquiera que Satanás puede pelear contra Dios? ¡Nunca! ¿Pudiera usted imaginar que Satanás se levante contra Dios? De ninguna manera. Y cuando intentó levantarse contra él en el cielo, ni Dios mismo lo echó. Envió un ángel de su mismo rango a que lo sacara. Y cuando el ángel le dijo: ¿cómo lo voy a sacar? Esto no es mío, esto es de mi papá, el apóstol Hugo. Le dijo: no lo puedo sacar, él es un ser, es una autoridad como yo, y si me vence. Y Dios le dijo: tú ya lo venciste. ¿Y cómo que ya lo vencí? El día que él vino a hablarte contra mí y tú no le oíste y no te fuiste con él, ese día lo venciste. Así que expúlsalo, sácalo. Y la iglesia anda diciendo: ay, estamos en una guerra, en una confrontación, el reino de las tinieblas está cayendo. Ya se cayó. Qué corito más diabólico ese. Y yo me voy a subir allá y que voy a gritar que el reino de las tinieblas está cayendo. El reino de las tinieblas dejó de ser cuando Dios dijo: sea la luz. Y cuando digo Dios sea la luz, cuando usted oyó la predicación del evangelio. Y cuando usted oyó la predicación del evangelio, Dios dijo lo mismo que en Génesis 1 en tu corazón: sea la luz. Y las tinieblas de tu corazón fueron quitadas para siempre. Y tú fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Y Dios no tuvo ni que pelear contra Satanás, sino que ya le mostré que Dios usó la misma sabiduría irracional de este mundo para ejecutar su plan de matar, a que mataran al Hijo de Dios, pensando que lo mataron. Él estaba dándonos vida por su muerte.
¿Cómo me va a decir usted a mí que Satanás es el enemigo de Dios? Y Satanás tuvo que ir entre los hijos de Dios en Job capítulo 1. Y él pensó que se había camuflado y de repente le dijo: Satanás, ¿de dónde vienes? Y él dijo: de rodear la tierra, de andar por ella. Y Satanás intentaba tocar a Job, intentaba tocarlo, intentaba. No es tan diablo, no es tan enemigo. Peleaba con Dios, no podía. ¿Qué le tocó ir a hacer? Pedir permiso. Y usted es que anda así, que porque es que Satanás anda jugando con usted, entonces Cristo no está en usted. Nos hemos envuelto en una cantidad de una guerra espiritual sin sabiduría que no es bíblica. Termino leyéndole esto. Satanás no es el enemigo de Dios. Él simplemente fue una criatura que se rebeló y fue expulsado y entregado a su maldad. Entregado a su maldad. Satanás no puede y no tiene ni el más mínimo poder o fuerza para ser enemigo de Dios. ¿Con qué poder le podría combatir o resistir? Entonces, mis hermanos, debemos entender que Satanás es el enemigo del hombre. Por eso fue que desde el primer hombre creado, Satanás vino para engañar al hombre, para tergiversarle el evangelio, que es lo que Dios ha dicho. Porque ¿cómo será salvo el hombre? Oyendo, el oír, y el oír por la palabra. ¿Cómo vendrá la fe? Allí. ¿Y cómo habrá salvación? Por la fe. ¿Qué hizo Satanás? Hablarle lo contrario, tergiversar, desviar su oír y su fe para rebelarse contra Dios. Entonces él se convirtió en el enemigo del hombre. Pero mi amado, qué lindo es Dios, que cuando Satanás engaña al hombre y lo vence, en el mismo capítulo 3 aparece el Señor y dice: pondré enemistad entre ti. No es con Dios, ¿se da cuenta? Pondré enemistad entre ti y la mujer y su simiente, y tú le herirás en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. ¿Sabe qué dijo el Señor? No habían pasado ni unos momentos del pecado del hombre y ya el Padre dijo: ustedes no pueden vencer a Satanás. El hombre no tiene el poder de vencer al diablo, porque Dios está por encima de Satanás, pero Satanás en su creación está por encima de los hombres. Así que los hombres no pueden vencer a Satanás. Entonces él dijo: vamos a poner victoria desde el inicio. Satanás, la simiente de esa mujer te herirá en la cabeza. Y entonces Dios dijo: así que como por un hombre todos fueron engañados en Adán, por uno solo, el Padre de la fe, el que oyó por primera vez el evangelio, en su simiente haré benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál era la simiente? Gálatas nos dice que no era Isaac, sino que la simiente era el que habría de venir, Jesucristo, la promesa del Padre. El hombre acaba de pecar y Dios ya acaba de darle victoria al hombre sobre Satanás, porque el hombre no podía vencer a Satanás por sí mismo. Oh, mi amado Señor, gracias, Padre. Míreme, ¿venció Jesús a Satanás con la palabra como algunos predican? Respóndame. Si dice sí, lo perdono, porque todos lo creen. Jesús no venció a Satanás por la palabra. Satanás vino a tergiversar el escrito está, porque ese ha sido su trabajo desde Génesis 3. Y recuerde que ya le enseñé que Juan 10, donde dice: él vino a matar, hurtar y destruir, no es el diablo, es el falso pastor lleno de Satanás. Satanás simplemente viene a tergiversar la realidad de la palabra. Ese ha sido su trabajo. Y entonces le digo: escrito está que a sus ángeles mandará. Escrito está que puedes hacer esto. Pregunta, míreme, porque yo estoy matando tanta falsedad religiosa que usted por años ha tenido. ¿Venció Jesús a Satanás por la palabra? No. ¿Qué dice la Biblia? Que se apartó por un tiempo. Se apartó por un tiempo. Al Señor tu Dios solamente adorará, dijo el Señor Jesús. Dice la Biblia que Satanás lo dejó por un tiempo. No lo venció.
Tú puedes vencer a Satanás por la palabra. Mi amado, nosotros no podíamos vencer a Satanás. Ni Jesús lo venció por la palabra. Por un tiempo, pero luego volvía. Luego se lo encontraba en algunos y decía: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Porque sabían que era el Hijo de Dios. ¿Está listo conmigo para cerrar esto? Por eso ve que el apóstol Pablo más adelante nos pone otro fundamento. Cada verdadera doctrina tiene 3 testigos. Le voy a poner 3 testigos. El primero, el Señor Jesús. El segundo, el apóstol Pablo, cuando dijo: resistid a Satanás y lo vencerás. ¿Sí? ¿Qué dice? Y huirá de vosotros. Y el último testigo es Juan. Pero en Juan entonces viene la respuesta. Porque nosotros por la palabra le resistimos y él huye, pero no teníamos el poder para vencerlo. Y entonces Apocalipsis 12 dice: y ellos le han vencido. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Solamente fue cuando el autor de la vida se entregó a muerte, diciendo: consumado es. Está pagado el precio de la justa ira de Dios. Y en ese momento Satanás fue derrotado para siempre. Y el último testigo es Juan. Pero en Juan entonces viene la respuesta. Porque nosotros por la palabra le resistimos y él huye, pero no teníamos el poder para vencerlo. Y entonces Apocalipsis 12 dice: y ellos le han vencido. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Solamente fue cuando el autor de la vida se entregó a muerte, diciendo: consumado es. Está pagado el precio de la justa ira de Dios. Y en ese momento Satanás fue derrotado para siempre. Y el último testigo es Juan. Pero en Juan entonces viene la respuesta. Porque nosotros por la palabra le resistimos y él huye, pero no teníamos el poder para vencerlo. Y entonces Apocalipsis 12 dice: y ellos le han vencido. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Solamente fue cuando el autor de la vida se entregó a muerte, diciendo: consumado es. Está pagado el precio de la justa ira de Dios. Y en ese momento Satanás fue derrotado para siempre. Y el último testigo es Juan. Pero en Juan entonces viene la respuesta. Porque nosotros por la palabra le resistimos y él huye, pero no teníamos el poder para vencerlo. Y entonces Apocalipsis 12 dice: y ellos le han vencido. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Solamente fue cuando el autor de la vida se entregó a muerte, diciendo: consumado es. Está pagado el precio de la justa ira de Dios. Y en ese momento Satanás fue derrotado para siempre. Y el último testigo es Juan. Pero en Juan entonces viene la respuesta. Porque nosotros por la palabra le resistimos y él huye, pero no teníamos el poder para vencerlo. Y entonces Apocalipsis 12 dice: y ellos le han vencido. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Solamente fue cuando el autor de la vida se entregó a muerte, diciendo: consumado es. Está pagado el precio de la justa ira de Dios. Y en ese momento
Satanás fue derrotado para siempre. Y el último testigo es Juan. Pero en Juan entonces viene la respuesta. Porque nosotros por la palabra le resistimos y él huye, pero no teníamos el poder para vencerlo. Y entonces Apocalipsis 12 dice: y ellos le han vencido. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Solamente fue cuando el autor de la vida se entregó a muerte, diciendo: consumado es. Está pagado el precio de la justa ira de Dios. Y en ese momento Satanás fue derrotado para siempre. Y el último testigo es Juan. Pero en Juan entonces viene la respuesta. Porque nosotros por la palabra le resistimos y él huye, pero no teníamos el poder para vencerlo. Y entonces Apocalipsis 12 dice: y ellos le han vencido. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Solamente fue cuando el autor de la vida se entregó a muerte, diciendo: consumado es. Está pagado el precio de la justa ira de Dios. Y en ese momento Satanás fue derrotado para siempre. Y el último testigo es Juan. Pero en Juan entonces viene la respuesta. Porque nosotros por la palabra le resistimos y él huye, pero no teníamos el poder para vencerlo. Y entonces Apocalipsis 12 dice: y ellos le han vencido. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Solamente fue cuando el autor de la vida se entregó a muerte, diciendo: consumado es. Está pagado el precio de la justa ira de Dios. Y en ese momento Satanás